Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Hace algunos días escuché la historia de un hombre llamado José y me llamó mucho la atención, porque este hombre todos los viernes en su país natal acostumbraba a ir al supermercado de la esquina y comprar un billete de lotería. Y eso lo había hecho por más, escuche bien, de 50 años. Cada semana, cuando los números ganadores eran anunciados, él rápidamente iba a comparar su billete con las publicaciones que en ese supermercado lo emitían. Y esto él lo hacía semanalmente por más de 50 años, porque él tenía un anhelo. Él siempre esperaba ganar. Pero ¿sabe qué? Nunca ganó. Él murió. Y él murió siempre decepcionado porque su gran anhelo era sacarse la lotería. Pero a pesar de que esa decepción la venía experimentando los primeros años, esa decepción no le impidió que él siguiera comprando otro billete semana tras semana. ¿Por qué? Porque él siempre alimentaba la esperanza de ganar algún día, pero le pasó que nunca ganó. Hermanos, todos alimentamos esperanzas en diversos tipos. Unos esperan vivir una vida larga y productiva. Otros esperan vivir que sus hijos tengan nietos y que crezca la familia y que sea una familia que contribuya a la sociedad. Todos esperamos un mundo de paz. Todos esperamos que nos vaya bien en la vida. Todas esas cosas son buenas, pero varias de ellas no necesariamente las podemos asumir que van a suceder. Entonces, ¿qué esperanza podemos tener? Pero una esperanza que no nos decepcione. Y aquí voy a usar una frase que un hombre que no está en la Biblia, pero que un hombre que fue resultado de su fe en Cristo y luego aportó a la iglesia históricamente, San Agustín. Él escribió esto: la resurrección de Jesús es nuestra esperanza. ¿Por qué, hermanos, nosotros debemos de poner en un estrado la resurrección de Cristo? Porque para un creyente genuino la resurrección de Cristo no es un evento. No debe ser un evento. Algo que sucedió 2000 años atrás. Algo que me provoca en el momento, en el instante, alegría, pero después lo olvido. Tristemente quiero decirle que a veces los cristianos nos comportamos como el mundo. Ya veo cómo el mundo celebra las fechas, por ejemplo, el Día de la Madre. El Día de la Madre, todo mundo ese 10 de mayo va y acude a celebrar a las mamás. Pero el resto de los días viven deshonrándola. Y los cristianos estamos aprendiendo de ese modelo con algunas celebraciones cristianas, y dentro de ellas la resurrección. La resurrección de Cristo para muchos cristianos no deja ser únicamente algo que pasó en la historia de alguien. Y que sí, yo creo en la resurrección de Cristo, pero no solo se trata de creer en la resurrección de Cristo, es entender que la resurrección de Cristo es mi esperanza, es mi cheque firmado con un endoso, y eso me da garantía
y no vivir como vivió este hombre que le cuento al inicio. Un hombre que esperaba algún día tener alguna posibilidad y nunca la tuvo. Y así como él hay muchas personas, aún dentro de las iglesias, esperando algo pero viviendo decepcionados. Quiero decirles y recordarles que la resurrección de Cristo no es solo un evento para recordar. La resurrección de Cristo es nuestro fundamento. Sobre la resurrección de Cristo gira nuestra fe, gira nuestra devoción. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Yo le puedo citar algunas ideas acá bíblicas. La resurrección de Cristo primero testifica que tenemos a un Dios poderoso. Nadie ha podido levantar a un muerto más que Dios. Y nadie se ha podido levantar de entre los muertos más que Cristo. Tenemos a un Dios poderoso. Esa es la evidencia de que cada canto que nosotros entonamos que habla del poder de Dios no solo son palabras, es una verdad. ¿Y por qué? Porque Cristo resucitó. La resurrección de Cristo también valida algo que muchos todavía les cuesta creer, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. La resurrección nos muestra esa parte. La resurrección nos muestra que Jesús era sin pecado y su naturaleza era divina. Jesús era Dios. Por eso es que Él resucitó. La resurrección de Cristo también, ¿sabe qué? Nos afirma que Cristo no es mentiroso. Cristo dijo, yo voy a resucitar, y Él resucitó. Hermanos, la resurrección de Cristo es nuestro testimonio de la fe en que hemos creído. Es el fundamento de nuestra fe. Porque la resurrección de Cristo finalmente es la victoria gloriosa para cada uno de nosotros. ¿Por qué no estamos metidos en una religión? Por la resurrección de Cristo. Porque creemos que esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Ahora, no todo empezó de esa manera, con esos argumentos que usted acaba de escuchar. El primer domingo de resurrección, si fue domingo, o el primer día de la resurrección, o la primera celebración de la resurrección de Jesús, no fue una celebración de gozo. El primer día de la resurrección de Cristo fue un día gris. No fue un día de esperanza, no fue un día de victoria, de ánimo, de gozo, de júbilo, de alabanza. No lo fue. Fue todo lo contrario. Entonces déjeme ver cómo el Señor va a cambiar esa desesperanza a una vida de esperanza. Y una vida de esperanza nos va a llevar a una vida de fe, a una vida de victoria, a una vida de gratitud, a una vida de seguridad, a una vida de una genuina celebración. Y vamos a ir al capítulo 24 de Lucas. Le invito a que compartamos este tema de la resurrección es nuestra esperanza. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o
o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Dice el verso número 15, aunque vamos a ir leyendo prácticamente todo el capítulo 24. Pero arranquemos de acá. Verso 15, Lucas 24. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Una vez más, yo quiero que usted se ponga en el contexto que acabamos de observar. Estamos hablando de el primer día después de la resurrección de Cristo. Hoy para nosotros es júbilo, gratitud, esperanza. Pero para los primeros discípulos, para los primeros creyentes, no lo fue así. Vamos a ver cómo cuando uno no entiende lo que es la resurrección de Cristo, tiene una vida religiosa, tiene una vida común y corriente. Pero cuando el Señor nos permite entender lo que implica su resurrección, nuestra vida va a ser transformada. Vea usted esta desesperanza que viven estos personajes. Vamos al versículo número 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ellas. Aquí vemos un movimiento de un grupo de mujeres que van a buscar a Jesús. Pero no van a buscar a un Jesús vivo. Van a buscar a un Jesús muerto. ¿Por qué? Porque ellas llevaban especies aromáticas. Las especies aromáticas era una costumbre que los judíos tenían para recordar a sus muertos. Es una especie de que cuando alguien hoy en día lleva flores a una tumba, 9 días, 9 meses, etc. Así que vea, estamos hablando de un tiempo posterior a la resurrección de Cristo. Las mujeres no buscan a un Jesús vivo, buscan a un Jesús muerto. Eso es desesperanza, hermano. Observemos el versículo número 4.
Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Aquí vemos a estas mujeres que se dan cuenta que la tumba está vacía. Y entonces ellas vacilan. Eso es lo que significa la palabra perpleja. Dudan. ¿Qué pasó acá? Vacilan. Todavía no entienden que Jesús no está muerto, que Jesús ha resucitado. Versículo número 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Paremos acá. Acá, en esa confusión que tienen, se les aparecen 2 varones y les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado, le dicen estos varones. Acordaos de lo que les habló. Y verso 8 dice, entonces ellas se acordaron. Vea lo que no es creer, entender la resurrección. No solo están buscando a un muerto, quieren tener contacto con un muerto, no con un vivo. Luego vacilan, están confundidas, están desubicadas. Verso 8. No recuerdan. A ellas se les había anunciado que iba a resucitar, pero no ubican esas palabras, esa enseñanza. Hermano, estamos hablando de la primera celebración de la resurrección. Ahora sí, vamos al verso 11. Y aquí vemos que ellas rápidamente fueron a contarle a los discípulos de lo que estaba pasando. Mas ellos, dice, les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Vea usted esta otra actitud. Hombres incrédulos ante la resurrección de Cristo. Ya llevo 4 diferentes ideas de esta situación. Personas que no buscan a alguien vivo, a alguien muerto. Personas que vacilan, personas que no recuerdan, que están desubicadas, y ahora sumemos la incredulidad. Todo esto es cuando yo no entiendo la resurrección de Cristo en mi vida. Sigamos. Observe por favor el versículo número 13. Versículo 13 dice, he aquí 2 de ellos, ahora vamos a lo que acá leímos al inicio. Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Estos hombres no eran ajenos a Jesús. Estos hombres eran discípulos de Jesús. Y Jesús les había dado instrucciones que tenían que estar para ser empoderados del Espíritu Santo. Pero vemos aquí que estos hombres no están, sino que están retornando a su lugar de origen. Es decir, que para ellos ya no tenía sentido estar en Jerusalén. Primero porque para ellos ya su líder había muerto. ¿Para qué seguir? Y segundo porque se sentían amenazados. Así que ellos retornaban de donde Cristo les había sacado. Eso es cuando uno actúa de esa manera. Es no entender el poder de la resurrección de Cristo. Observe el versículo número 15. Sigamos sumando más ideas de lo que significa vivir en desesperanza. Sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Aquí encontramos que estos hombres iban hablando
Pero también nos da una referencia que dice que discutían. ¿Ha discutido usted con alguien? Todos en algún momento hemos discutido con alguien. No es lo mismo hablar que discutir. Se discute cuando hay molestia. Se discute cuando hay decepción. Se discute cuando hay algo que no me cuadra en mí. Y a estos hombres no les cuadraba lo que había pasado con Jesús. Estaban molestos. Esa es una vida de desesperanza. Versículo 21. Dice: pero nosotros esperábamos que Él era que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Ven? Verso 21, aquí hay decepción. Ellos tenían una expectativa de alguien, pero como no entienden la resurrección de Cristo, hay desesperanza. Versículo número 16. Y aquí vamos a ver algo más profundo. Dice 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociese. Y aquí nos habla de un trasfondo espiritual. Hemos hablado de un trasfondo emocional. Pero en este versículo nos muestra Lucas que ellos no podían ver. ¿Por qué? Porque una persona que está en desesperanza no puede ver más allá, no tiene visión de vida. Y esa es la persona que no llega a entender la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, y lo vamos a ver más adelante, es más allá que entender que Cristo se levantó de los muertos. Déjeme seguir. Versículo número 22. Dice esta escritura: aunque también, dice, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueran al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Se dan cuenta que aquí estos hombres están dudando del testimonio de aquellas mujeres? Entonces, hermanos, todo este detalle que hemos visto en estos versos, observamos que cuando hay desesperanza, uno no puede entender lo que Dios tiene para uno. Alguien que ha perdido la esperanza tiene una sensación profunda que las cosas no van a mejorar, de que no hay salida, de que no hay propósito, de que no hay sentido. Hay tristeza, hay apatía, hay un vacío. Mentalmente uno está bloqueado, no tiene la capacidad de pensar, de imaginar un futuro diferente. Y físicamente hay un efecto de falta de energía, de descanso. Y esto nos puede llevar a dejar de luchar por lo que se quiere. Esto nos puede provocar a que nos aislemos y que pensemos que no vale la pena de seguir adelante en lo que se ha pensado. Esto va más allá que la tristeza. Es perder la fe de que algo bueno puede pasar. Y esta fue la primera celebración de la resurrección. ¿Por qué? Porque estos hombres no habían entendido la resurrección. Han pasado más de 2000 años después de este evento, y si nosotros seguimos sintiendo, pensando en la cruz de Cristo, mas no en su resurrección, si seguimos vacilando, si seguimos desubicados, si seguimos incrédulos, si ya no queremos seguir adelante, si estamos pensando que la vida cristiana no tiene sentido, si nos encontramos molestos, si estamos decepcionados,
si estamos dudando del testimonio de la palabra, no hemos entendido la resurrección de Cristo. Ellos no podían entender. Habían recibido la palabra personalmente de parte de Jesús. Jesús les había hablado de su muerte y Jesús les había hablado de su resurrección. Pero ellos solo pensaban en un Cristo revolucionario que iba a rescatarlos de la mano de los romanos. Pero ellos no pudieron entender que esa muerte en la cruz allí los estaba salvando de algo peor aún que los romanos, del pecado. La desesperanza los estaba llevando a no poder asimilar y comprender los valores del reino. Y entonces Jesús en el verso 25 nos va a llevar al meollo de cuál es la experiencia de una persona que no tiene esperanza en las situaciones que está pasando. Verso 25 dice: y Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús aquí les hace una declaración y les dice: su corazón está duro. Hermano, aquel que pierde las esperanzas en las situaciones que está pasando, su corazón se le endurece. ¿Cómo puedo yo salir de esta situación? Necesito entender que Cristo no está muerto, que Cristo está vivo, de tal manera que porque Cristo está vivo, entonces yo tengo esperanza. Y quiero que observe ahora cuál es ese proceso de cómo el Señor les abre el entendimiento, y a partir de ahí las subsiguientes celebraciones de la resurrección de Cristo van a ser diferentes a esta. Versículo número 15. Leamos cómo fue que vino esa restauración de la esperanza en estos hombres. Y sucedía que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Lo primero que vemos es una manifestación de Jesús en el verso 15. Hermano, Jesús se sigue manifestando en nuestras vidas. Quiero que usted entienda esto. Hay un valor en las manifestaciones del Señor, pero tengo que advertirle que las manifestaciones del Señor no son suficientes para el objetivo final. Ya usted lo va a entender. Jesús se presenta a ellos. Como Jesús se está presentando y se está manifestando en usted. Hermano, déjeme recordarle que usted, en medio de su desesperanza, en medio de lo que usted cree que ya no vale la pena, yo quiero decirle y recordarle que porque Cristo está vivo, Él se ha estado manifestando en usted. En esa situación que usted cree que ya no vale la pena, ahí el Señor se sigue manifestando. Lo que pasa que no lo vemos, pero es ahí donde empieza a suceder. Cuando usted entiende de que usted nunca ha estado solo en esta situación, que usted nunca ha estado abandonado en lo que ha estado pasando, Cristo se ha estado manifestando en usted, como se manifestó en estos hombres incrédulos, duros en su corazón. Pero por la misma dureza, esa manifestación no tenía la razón para llevarles al punto de abrirle los ojos. Hay algo más que va a suceder, pero déjeme contarle algo y déjeme explicarle algo. Yo creo en las manifestaciones de Dios, pero escuche, no dependo de las manifestaciones de Dios. Dios se manifiesta en mi vida, Dios se manifiesta en su vida, pero a veces ni siquiera lo vemos, ni siquiera lo apreciamos. Tomamos tan casual las manifestaciones de Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué las manifestaciones de Dios no son el camino
para llevarnos a la vida eterna. Son una ayuda, sí, pero no son el camino. Cuando el pueblo del Señor, Israel, empieza su peregrinaje para ir a la tierra prometida, desde el momento en que salieron a Egipto hasta llegar a la tierra prometida, a la frontera, Dios se manifestó todos los días. Había una nube que les cubría y que les dirigía. Y por las noches había una columna de fuego que les alumbraba y que les calentaba. Esa era la manifestación de Dios. Pero ¿todos entraron a la tierra prometida? No. De todos ellos que vieron esa manifestación, solo 2, Josué y Caleb. Entonces, con eso quiero decirle que las manifestaciones de Dios constantemente se dan, pero la gente no reacciona ante la manifestación del Señor. Pero lo que quiero en este momento recordarles es que aun cuando usted crea que el Señor no se ha estado manifestando, Dios se está manifestando en su situación. Pero aquí viene lo que va a detonar la comprensión o la revelación de esto, y va a cambiar esta situación de desesperanza a esperanza. Verso 27. Dice, y comenzando, leamos el verso 26. 25 les dice, ustedes tienen duro su corazón. 26 les empieza a explicar que esto era necesario, que Cristo padeciera estas cosas, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Después de que él se manifiesta, viene algo más poderoso. Viene el peso de su palabra. Jesús empieza a abrirle las escrituras a ellos. Y fue por la palabra de Jesús que se encontraron con el Señor. Fue por la palabra que el Espíritu Santo empieza a quitarles el velo. Y va a ser por la palabra que su perspectiva de vida sea transformada. ¿Qué es lo que necesita usted para salir de su duda, de su decepción, de su molestia, de su falta de deseo de seguir adelante, de su incredulidad, de no tener la perspectiva correcta? Lo que usted necesita es palabra de Dios dentro de usted. No hay otra manera, hermano, porque es a través de la palabra que nuestros ojos son abiertos. Observe lo que va a suceder en el verso 31. Dice la escritura que llegaron a una aldea, leamos, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Quédate con nosotros porque se hace más tarde y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Ahora, quiero que vean cómo sucede ya en ellos había sembrado el Señor la palabra, pero viene el momento en que viene la apertura total, porque Dios quiere que veamos lo espiritual, hermano. Y en este verso 31 encontramos, dice, que les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Cuándo fue que sucedió esto?
Cuando número 1 Él se manifiesta. Cuando número 2 Él le abre las escrituras. Entonces viene ese despertar espiritual. Hermano, necesitamos entender, y en un momento voy a recordar las razones por las cuales Jesús resucitó, que están a lo largo de las escrituras, pero el fin de esto es entender que usted tiene que cobrar esperanza en su vida por la resurrección de Cristo. Entonces, cuando hay esperanza en nuestras vidas, hay palabra, hay manifestación y podemos ver lo que otros no ven, podemos discernir, podemos percibir lo que está bien o lo que está mal. Tenemos visión espiritual. Ahora, esto no solo se queda ahí con un y ahora puedo ver. No, escuche qué es lo que va a pasar cuando hay esperanza en la vida de un creyente en la resurrección de Cristo. Versículo número 34. Hay algo maravilloso aquí. Dice, leamos desde 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Paremos acá. ¿Qué hicieron estos hombres? Dejaron a un lado su incredulidad, su molestia, su decepción y empezaron a proclamar las buenas nuevas. Estos discípulos llenos de alegría y de esperanza regresan para compartir su experiencia a los demás. ¿Sabe por qué la gente muchas veces no comparte su fe? Porque no entiende la resurrección de Cristo. Porque lo ven como algo que le aconteció solo a Jesús, pero no me beneficia a mí. Pero cuando yo me permito que la resurrección de Cristo sea el fundamento en mi vida, yo no me voy a quedar callado. Porque si Cristo ha resucitado, nosotros vamos a resucitar. Y para resucitar, para bendición, yo necesito creer en la resurrección de Cristo. Entonces, por ende, tengo que hablarle a las personas de esto. Y entonces el verso 34 y 35 nos dan de la evidencia de qué es una persona que vive en esperanza, cuando entiende que Cristo no está muerto, que Cristo está vivo, ha resucitado, y no es un evento, es una realidad en mi vida. Yo creo eso, camino en eso, porque Él vive, dice aquel canto, viviré mañana, porque Él vive, yo puedo hacer la voluntad de Dios. Porque Él vive, yo tengo victoria sobre cualquier situación. Porque Él vive, yo tengo esperanza, que aunque esta situación que estoy viviendo pueda hacer que me intimide, pero porque Él ha resucitado, sé que voy a ser más que vencedor. Amén. Y quiero terminar hablándole de lo que es tener una vida de esperanza, y eso está en el versículo número 53 de este capítulo. Este capítulo nos habla de lo que es una vida de esperanza anclada en la resurrección de Cristo. Dice, y estaban siempre, note, siempre, no cada domingo de resurrección, siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así viven los que tienen esperanza, buscando de Dios, alabando a Dios, bendiciendo a Dios, agradeciendo a Dios, siempre, 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 proclamando las buenas nuevas, porque nuestros ojos están abiertos, porque la palabra está llegando, porque Jesús está manifestando siempre en nuestra vida, y eso nos da esperanza, porque creemos que Cristo ha resucitado. Entonces, la resurrección de Cristo es importante porque testifica el poder de Dios. La resurrección es importante porque valida quién es Jesús. Jesús dijo que era el Hijo de Dios.
La resurrección es importante porque esta prueba su carácter, que fue un hombre sin pecado, que vivió con una naturaleza divina en un cuerpo de hombre. La resurrección es importante porque valida lo que Cristo dijo, no era una mentira, era una verdad. La resurrección es importante porque es testimonio de la resurrección nuestra. Nosotros vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque Él resucitó, y la resurrección es sinónimo de victoria. Todo creyente que quiere vivir en victoria necesita fundamentarse, agarrarse de la resurrección de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Y cuando venga el enemigo a intimidarnos, a querer quitarnos, ponernos la duda, ponernos el sentimiento de decepción, usted se va a parar en las Escrituras y va a decir: porque Cristo vive, yo soy más que vencedor. Porque Cristo vive, yo saldré adelante de esta situación. Porque Cristo vive, Dios se va a manifestar y Él me va a sacar de esta situación. Porque Cristo vive. Hermano, esa es la celebración de la resurrección de Cristo. No solo es un culto de cantos y de hacer memoria. No. Es un estilo de vida. Estaban siempre alabando, dando gracias al Señor por lo que Él ha hecho. ¿Ese es su estilo de vida? Si ese es su estilo de vida, yo quiero decirle que entonces usted ha entendido que Cristo no está muerto, que Cristo está vivo. Así que, hermano, que la gloria sea del Señor, para el Señor, y espero que usted hoy, su celebración de la resurrección de Cristo no sea una celebración eventual, sino sea diaria, siempre. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.